El sacrificio de vivir en la voluntad de Dios. Marcos 14, versículo 35 y 36 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí podemos ver que Jesús le pide al Padre antes de ser entregado, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Que esa sea nuestra oración, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad. Pero con esa oración hecha delante del Señor viene un precio que pagar, viene un sacrificio que hay que entregarse. Hacer la voluntad de Dios lleva sacrificio. No es algo fácil, pero si nosotros verdaderamente queremos la voluntad de Dios, vamos a pasar por ese sacrificio de la misma manera que Jesús pasó por ese sacrificio. Me llama mucho la atención en Marcos capítulo 15, mientras leía sobre Jesús siendo sentenciado a la muerte, la crucifixión y muerte de Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Marcos, versículo 23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El beber vino mezclado con mirra está supuesto a aliviar el sufrimiento, pero Jesús sufrió la muerte siendo crucificado, sin ningún alivio del sufrimiento. Y a través de ese sacrificio, a través de Jesús siendo obediente al Padre y no buscando su propia voluntad, tú y yo podemos tener la vida eterna. Tú y yo tenemos salvación y tú y yo ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Hacer la voluntad de Dios duele porque morimos a nuestra voluntad, pero es necesario para que se cumpla su obra en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes 4 puntos de sacrificios para poder vivir en la voluntad de Dios. Número 1, la oración y la intimidad con el Señor. Y me puedes preguntar, ¿cómo es que la oración y la intimidad con el Señor? Dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere orar, la carne no quiere pasar tiempo con el Señor. Por eso es nuestra batalla constantemente, diariamente, la carne contra el espíritu. La carne no quiere orar, la carne no quiere pasar tiempo con el Señor, pero es necesario la oración. Vemos a Jesús cuando oró en Getsemaní, lo vemos en los versículos que leímos al comienzo. Marcos 14, versículo 32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y lo que me llama la atención es que más adelante en el versículo 41 dice, basta la hora, ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Es solo a través de la oración, de la búsqueda del Señor, en intimidad con el Señor, que nosotros podemos discernir cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Me imagino a Jesús en su humanidad, no quería. Él le decía al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús tal vez en su humanidad no quería pasar por ese sufrimiento, pero él abandonó su voluntad por la voluntad del Padre. Y es solo a través de la oración y de la intimidad con el Padre que pudo discernir cuál era la voluntad de su Padre y cuándo era el tiempo adecuado. Y ojo, porque van a haber personas o cosas que van a servir como piedra de tropiezo para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Lo mismo le pasó a Jesús en Mateo 16, versículo 22 y 23. Dice la palabra, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hablando sobre cuando Jesús anuncia su muerte. Dice el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Esto me llamó tanto la atención porque van a haber cosas en nuestra vida, personas en nuestra vida que van a querer ser una piedra de tropiezo para que la voluntad de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Eso me trae al segundo punto, que es morir a nuestros deseos. Un poquito adelante en el texto donde leímos en Mateo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros encomendamos nuestro señorío a Él, encomendamos el control a Él, encomendamos el timón de nuestra vida a Él para que Él se señoríe de nuestra vida. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, negar lo que quiere esta carne, negar lo que quieren nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Algo que mi pastora de jóvenes dijo que me llamó mucho la atención en una de sus prédicas es que nosotros no somos los protagonistas de nuestra vida, sino Cristo es el protagonista de nuestras vidas y nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, morir a nuestros anhelos y dejar que sea Cristo que viva en nosotros. Punto número 3, el sacrificio de ser procesados. En el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 dices: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu, no por el diablo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y antes de que Jesús iniciara su ministerio, él primero tuvo que pasar por el desierto. Fue llevado al desierto por el Espíritu. Antes de caminar en lo que Dios te prometió, antes de caminar en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, es necesario ser procesados. Para lo nuevo de parte de Dios hace falta desechar el odre viejo y ser un odre nuevo. Romper ese odre viejo y ser un odre nuevo para recibir lo nuevo de parte de Dios. De la misma manera que para que el aceite brote es necesario machucar el olivo. Es necesario machucar el olivo para que surja, para que brote el aceite. Y el fuego, es necesario que nosotros pasemos por el fuego para nosotros ser como el oro reafinado. De esa misma manera es necesario que seamos barro en manos del alfarero. Barro en manos del alfarero que es el Señor. Es necesario que el Señor nos dé forma cuando estamos surgiendo una forma extraña, que Él nos vuelva a moldear y poner la forma adecuada. Y para que nosotros podamos estar firme y have durability, es necesario pasar por el fuego para poder estar firmes en el Señor. Así que para poder nosotros caminar en la voluntad de Dios, tenemos que ser primeramente procesados. Algo que me llama la atención y que me vino a la mente: el pueblo de Israel no hubiera valorado la tierra prometida si no hubieran primero pasado por el desierto. Dios quiere que nosotros valoremos la voluntad de Él para con nuestras vidas, porque si fuera algo fácil, el pueblo de Israel no hubiera valorado la tierra prometida de la misma manera que cuando ellos pasaron por el desierto. Así que antes que Dios te enseñe, te revele cuál es su voluntad, Dios quiere primero prepararnos, moldearnos, capacitarnos para poder entrar en su voluntad con agradecimiento y con una postura de gratitud delante de la presencia del Señor. Y punto número 4, el sacrificio de la renovación de nuestra mente. En el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios es necesario renovar nuestra mente, es necesario renovar nuestros pensamientos. Nuestra mente es un campo de batalla. Muchas de nuestras batallas, o la mayoría de nuestras batallas,
es con nuestra mente. Cada día necesitamos renovar nuestra mente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Leyendo la palabra del Señor, pasando tiempo en intimidad con el Señor. En la palabra del Señor dice que no se aparte de mí este libro de la ley, que no se aparte la palabra del Señor, que nosotros podamos leer y escudriñar cada día la palabra del Señor, que es vida, que es manantial, que es agua viva para con nosotros, es pan de vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Y es así que nosotros podemos ser transformados en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en comunión con el Señor, que nuestra mente puede ser renovada para poder nosotros comprobar cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Así que, ¿quieres vivir en la voluntad de Dios? ¿Anhelas la voluntad de Dios y no tu voluntad? ¿Le has hecho la oración, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad? ¿Le has hecho esa oración al Señor? Bueno, hay un precio que pagar. Ahora te pregunto yo a ti, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del sacrificio de vivir en su voluntad? Te dejo con eso. Bendiciones, el Señor te bendiga. El Señor anhela que tú camines en su voluntad, pero hay que pagar un precio, hay un sacrificio que hay que entregar. Bendiciones.